Ante la tercera comisión de la permanente acudieron los titulares de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, para explicar a los legisladores las razones que motivaron el incremento en los precios de gasolinas, diésel y las tarifas de energía eléctrica. El incremento en los precios a muchos sectores de la población les representa una señal de alarma, ya que al principio de este sexenio a una familia le costaba llenar en promedio su tanque de gasolina de 50 litros, 540 pesos, y ahora ya ronda los 700 pesos. La primera intervención correspondió al secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, quien expuso los avances en la implementación de la reforma energética luego de la expedición de la legislación secundaria en agosto de 2014. Uno de los mayores logros en la implementación de la reforma energética ha sido que ha aportado a la nación un sistema licitatorio robusto y transparente. Los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos se han otorgado mediante un sistema de pesos y contrapesos que representa cero discrecionalidad en la asignación de estos contratos. El secretario de Energía indicó que las licitaciones de contratos de exploración y extracción no se ha presentado ningún recurso de impugnación. Incluso hay reconocimiento internacional a la Comisión Nacional de Hidrocarburos por su transparencia en el otorgamiento de los contratos. Los resultados son muy satisfactorios. Tenemos ya firmados los primeros 24 contratos de exploración y de extracción de hidrocarburos. Uno de los objetivos de la reforma, que es crear un sistema industrial de hidrocarburos privado que coexista con nuestra gran empresa nacional petrolera, Pemex, está dando ya frutos. Ya contamos con 27 nuevas empresas de 7 países que ganaron estos contratos. Bueno, por su parte, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Mesmacher, indicó que luego de la reforma energética, la determinación de precios de combustible ya no obedeció a la administración por parte del Estado, sino a un mercado de competencia donde este indicador es fijado por la oferta y la demanda en los mercados internacionales. Vale la pena enfatizar, y esto es muy importante, que tanto el margen como los impuestos ya están predeterminados desde el inicio del año, es decir, el incremento reciente que observamos en el precio de las gasolinas, y eso lo vamos a ver en un segundo, no se debe a un incremento en los impuestos, se debe básicamente a un ajuste en el precio de referencia. El funcionario de Hacienda sostuvo que los precios de referencia internacional de la gasolina Magna han tenido un incremento significativo de $1.50, pero este aumento no se refleja en el precio de la gasolina debido a los márgenes establecidos en la Ley de Ingresos para este año 2016. Los impuestos no se han movido, no ha habido una modificación, y el impuesto no es lo que nos ha llevado al aumento en los precios de las gasolinas, por ejemplo, de lo que observamos de junio a agosto. Es básicamente la referencia internacional. El director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, expuso ante los legisladores las acciones que emprendió esta empresa productiva del Estado mexicano ante la disminución de los precios del crudo que afectaron a todo el entorno internacional. Como al resto de las empresas petroleras del mundo, pues tuvimos que hacer un ajuste, y fue un ajuste no menor de cerca de 100,000 millones de pesos para lograr cumplir con la meta de balance financiero que tenía esta empresa, y que no es una meta por sí sola y no por cumplir la meta, sino por el sano estado financiero de la empresa. El titular de Petróleos Mexicanos afirmó además que se mejoró el régimen fiscal de la empresa de Pemex, que tiene un impacto de cerca de 50,000 millones de pesos para alinearlo con las nuevas condiciones de precio del mercado, lo que permitirá, dijo, reducir sus necesidades de financiamiento.
Gracias a la reforma energética, ahora nos podemos alinear a las prácticas internacionales en aguas profundas. Nadie hace inversiones y desarrolla cuencas de aguas profundas solos en el mundo. Ninguna compañía petrolera en el mundo desarrolla campos en aguas profundas solos. Las inversiones son demasiado grandes, demasiado riesgosas. Bueno, por su parte, el director de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE, Jaime Francisco Hernández Martínez, informó a los legisladores que datos de la estructura tarifaria de la energía eléctrica reportaron que el 90% de usuarios domésticos de luz eléctrica, energía eléctrica, no tuvieron afectación ante el alza de los precios. Comparan las tarifas de agosto de 2016 contra las de agosto de 2015 para el sector industrial de entre 5.2 y 7.5%. Para el sector comercial el incremento fue de entre 7.8 y 9%. Para el sector doméstico de alto consumo el incremento fue de 8.9%. El titular de CFE indicó además que en esta temporada de verano es cuando más se llega a utilizar energía eléctrica por los aires acondicionados. El día con mayor demanda de energía ocurrió el 8 de julio de 2016, que registró 40.800 megawatts. Tarifas eléctricas tienen un comportamiento estacional muy importante que se concentra con demanda de energía eléctrica verdaderamente alta comparada con el resto del año en los meses del verano en México. Por eso las comparaciones son importantes de un mes contra el mismo mes del año pasado, pero también esto indica que en algunos casos los recibos de energía eléctrica sencillamente llegan con costos más altos. Bueno, luego de las exposiciones de los distintos funcionarios, iniciaron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. El diputado Clemente Castañeda Hueflich, del Grupo de Movimiento Ciudadano, fue el primero en tomar la palabra durante estos posicionamientos. Destacó que es necesaria una explicación clara de cómo se manejan las finanzas públicas. Enfatizó en que el bolsillo de los ciudadanos resulta afectado por la política recaudatoria que está implementando el gobierno federal. A nosotros nos parece inaceptable el incremento en el precio de las gasolinas para cubrir justamente un boquete, un déficit fiscal, transfiriéndole el costo a los contribuyentes, a los ciudadanos, antes que poner en orden de manera cabal las propias finanzas públicas. Por ello, no exagero si digo que este afán recaudatorio, pues por supuesto que tiene efectos negativos. El Partido Encuentro Social destacó la claridad de las exposiciones de los funcionarios. Habló de la importancia de la reforma energética y afirmó que los beneficios de la misma se verían reflejados en 2018. Reconoció que existe una demanda constante y enojo por parte de la población, por lo que pidió informar con oportunidad a las y los mexicanos. Lo que yo les pediría es que informemos de manera clara, que informemos a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo. No permitamos que agendas personales o agendas de partido distorsionen la realidad de lo que está haciendo el gobierno. Hoy el gobierno, lo digo viéndolo de fuera, trae todo en contra. Entonces lo que yo pediría es explicaciones claras, contundentes. La coordinadora del Grupo Parlamentario Morena, la diputada Norma Rocío Nale García, destacó que en la reforma energética se abre el mercado de los hidrocarburos a diferentes jugadores. Enfatizó en que actualmente hay menos producción y que tanto los precios de las gasolinas como de las tarifas eléctricas son más altos, cuando se estableció que bajarían los precios con la reforma constitucional. Nosotros vemos una reforma fallida, una reforma que pone en riesgo la seguridad energética de este país y que va a negocios de particulares. Se traslada la propiedad del Estado para la propiedad de unos cuantos, nacionales y extranjeros. El Partido Verde Ecologista destacó la importancia de tener información. El senador Luis Armando Melgar Bravo señaló que es necesario reconocer los avances de la reforma energética, afirmando que lo que se ha avanzado no excluye de que el entorno internacional provoque que se tengan que realizar ajustes. Y eso no quiere decir que se esté mintiendo, sino todo lo contrario. Quiere decir que se está actuando de manera responsable.
se está actuando de manera transparente, como se ha visto a detalle en cada una de estas presentaciones. Y yo creo que el venir y explicar todo esto que hemos visto acá no es otra cosa más que la reflexión y la responsabilidad de un gobierno que busca precisamente por la vía de los hechos y la vía de la legalidad responder. Bueno, por su parte, el senador del PRD, Zoe Robledo Aburto, reconoció la disposición de los funcionarios que asistieron a la reunión de trabajo. Dijo que México es un país desigual debido a las carencias que existen entre la población y los recursos con los que cuenta la nación. Recordó que en México es uno de los grandes productores de petróleo y también una nación con altos costos en las gasolinas. Haber generado una expectativa sobre reducción de precios de combustibles y tarifas eléctricas, si error debe de reconocerse, si estrategia es simplemente imperdonable. A partir del 1 de agosto, todos lo sabemos, el precio de la gasolina magna va a pasar a 13.96 pesos por litro, el de la Premium a 14.81 pesos por litro y el diésel a 13.98 pesos por litro. Es decir, 56, 44 y 21 centavos más por litro. Ustedes nos habían dicho que eso no iba a ocurrir. El Partido de Acción Nacional reiteró su rechazo a las medidas implementadas respecto al aumento de las tarifas a los combustibles porque, dijo, dañan la economía de las y los mexicanos. El diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos destacó que estas alzas afectan los bolsillos de los consumidores porque los incrementos se reflejarán en una mayor inflación. No estamos de acuerdo porque una de las promesas más cacareadas de esta administración fue la de no proponer ni más ni nuevos impuestos una vez que aprobaron su tóxica reforma fiscal en el 2013, que tanto ha afectado a la sociedad mexicana. ¿Y qué tenemos ahora? Nos siguen aumentando los impuestos, ahora por medio del impuesto especial sobre producción y servicio, mejor conocido como IEPS, incluidos en los altos precios de las gasolinas que debemos de pagar. Bueno, el grupo parlamentario del PRI se pronunció por el diálogo ante cualquier situación que se tenga que resolver. El senador Gerardo Sánchez García reconoció que es importante dar explicaciones claras ante estos aumentos en los combustibles, aunque reiteró que los precios en la materia son volátiles. Las medidas implementadas de ajuste al gasto público es precisamente para que el gobierno se ajuste el cinturón y no golpee a las clases más necesitadas. Tan es así que el índice de inflación de julio de 2015-2016, publicado el día de hoy, es de 2.65%, todavía muy por debajo del 3%, de acuerdo a los criterios generales de política económica. Bueno, posteriormente hubo rondas de preguntas y respuestas. El grupo parlamentario del PRI recordó que el gas natural es el principal energético que utiliza la Comisión Federal de Electricidad para producir energía, por lo que cuestionó a las autoridades sobre este asunto. ¿Qué se está haciendo para subsanar las dificultades existentes en nuestra red interna de gasoductos que dificulta que el gas se traslade desde las regiones productoras a nuestros mercados a un menor costo y con mayor eficiencia? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el gas LP, ¿cómo calificaría la apertura en este mercado gracias a la reforma energética? En el mercado de gas LP, de hecho, vamos más adelantados en el proceso de transición y apertura que en algunos de los otros mercados. Porque en el mercado de gas LP, a diferencia de, por ejemplo, el mercado de combustibles, donde teníamos un monopolio público, en el mercado de gas LP ya teníamos cierta presencia y cierta inversión del sector privado en distintas etapas de la cadena. Entonces, eso que nos está permitiendo que de manera más rápida empecemos a observar competencia entre productores y comercializadores de lo que esperamos ver en los otros mercados. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional reiteró su postura en contra de la política de recaudación que implementa el actual gobierno. El diputado Ricardo del Rivero Martínez enfatizó sus cuestionamientos en los incrementos en rubros como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS. Queremos proponer una reducción del IEPS en un 50%.
implicaría reducir el precio de la gasolina, que es en casi 2 pesos por litro. Sin duda, tendría un efecto sobre los ingresos del erario público y, por ende, en muchas dependencias y programas. Sin embargo, consideramos que el efectivo es positivo en la economía de las familias y sectores productivos y que esto sería benéfico para la competitividad y el bienestar del país. ¿Estarían de acuerdo en apoyarnos en la propuesta de reducir el IEPS? Ajustes en el IEPS de gasolinas, obviamente pues esa será una decisión a fin de cuentas pues del Congreso de la Unión, yo creo, en el contexto de la discusión del paquete económico. Ahora, creo que sí vale la pena enfatizar varios temas que ya platicábamos. En general, el IEPS de gasolinas tiende a ser un impuesto progresivo. En la ronda de preguntas y respuestas, el grupo parlamentario del PRD cuestionó los precios de la gasolina de diciembre a principios del 2016 y los incrementos que se efectuaron en últimas fechas. La senadora Angélica de la Peña Gómez advirtió que la escalada de precios con estos aumentos y cuestionó pues, lo que viene sobre el papel de la administración para fortalecer la estructura del sector. Yo solamente menciono los trágicos accidentes que ocurrieron en Pajaritos y en Cadereyta, que hacen evidente la urgencia de invertir en infraestructura y en seguridad de nuestras refinerías, que pareciera que ahora no son tan importantes con la presencia de los privados a partir de que con la reforma constitucional se quita la rectoría fundamental del Estado frente a Pemex y CFE. En ese sentido, ¿qué medidas ha tomado el gobierno federal para impulsar el incremento de la refinería nacional y depender menos de la importación de gasolinas? Hay grupos interesados en asociarse con Pemex, como hay también grupos interesados que están en este momento haciendo estudios para construir nuevas refinerías en territorio nacional, sin que tengan que ser con cargo al erario público. Se trata de grupos privados que están analizando zonas de Campeche, de Tabasco, de Veracruz, de Tamaulipas, para construir refinerías.